Hola, buenas mañanas. Si entraron en este video es porque conocen a Azumanga Daioh y si no, es el anime de Osaka. Y si aún no les suena, es de donde vienen estos clips. Hello, everyone! Sí, la mayoría de sus fans no ha visto la serie. Yo igual era de los que solo conocían los videos chistosos, pero eso cambió cuando un amigo, que no diré su nombre para proteger su identidad, me dijo que lo viera. Me encantó, diría que es el mejor anime de comedia, así que me uní a él a decirle a otro amigo que lo viera. Y como no ha visto Azumanga Daioh, diré su nombre porque no me interesa proteger su identidad. Se llama Franco, sale de su casa a las 3 de la tarde y guarda su joya en el mueble verde a mano derecha y su ruta es 20. Bueno, y entre tanto molestarlo, debo haber encontrado esta imagen. Sakaki Kaorin on Angel Island. Esta cosa es chistosísima. O sea, hay juegos de Azumanga Daioh oficiales y fangame. De hecho, ya jugamos a los Osaka Simulator en el canal. Pero esto ya es absurdo. Nos pareció chistoso, pero eventualmente decidí buscar el origen de la imagen. Viene de una wiki de Azumanga Interactive. Y la página es muy buena. Sujétense los asientos. Los publishers son Sega, Sonic Team, Bandai Namco Games. El juego salió para la Bandai Extreme, Bandai CD, Bandai Pocket Turbo Plus. El juego trata de que Sakaki, Kaorin, Chiyo y Osaka van de viaje a la isla Iriomote para ver gatos salvajes, pero el barco choca con una piedra cerca de la superficie de una isla llamada Angel Island, gobernada por Knuckles el Echidna. Ellas van en una aventura para hallar la forma de ir a Iriomote, pero Knuckles cree que atravesaron el perímetro para robar la esmeralda maestra y les tiende diversas trampas. Una vez en el santuario, las chicas descubren que Knuckles solo trataba de proteger la reliquia sagrada, pero es muy tarde, porque llega Metal Sonic, quien realmente quería robar la gema. Luego de pelear y recuperar el artefacto, le explican a Knuckles que querían ir a Iriomote, así que las ayuda a llegar con una tortuga gigante. Seguramente estén pensando, no deben estar pensando nada. Tal vez sepan de este tipo de cosas, pero si no, es una fanon wiki, donde no es que recopilen sus fanons de personajes, sino que crean todo un universo paralelo. Este artículo pertenece a la wiki de videojuegos fanon, y en la descripción dice que el juego es de la serie spin-off Sakaki and Kaorin, del universo fanon de los spin-offs de Azumanga, donde está Azumanga Toons, pero eso es tan grande que se merece otro video. Sigamos a los 20 likes. Chicos y chicas, haré un video sobre eso. Pero por mientras, tal vez noten que las famosas consolas Bandai Extreme, Bandai CD y Bandai Pocket Turbo Plus no existen. Al parecer en este mundo Bandai participó en la guerra de consolas y era aliado de Sega, ya que ambos salen en los publishers y obviamente estas son referencia a las consolas de Sega. Bandai CD, Sega CD. Bandai Extreme, supongo que será una referencia a Sonic Extreme y la wiki dice que es similar a la Sega Genesis, pero creo que es más interesante verla como un paralelo a la Sega 32X, ya que ahí es donde comenzó el desarrollo de Sonic Extreme. Y ya que estamos con fanons, yo también puedo hacerlos. Y el Bandai Pocket Turbo Plus. Por el nombre creo que referencia a Neo Geo Pocket, que también tuvo un juego de Sonic, pero en la vida real fue hecha por SNK. Aunque por la imagen y las fechas parece más una Game Boy Advance SP. Por otro lado, con lo de Azumanga Daioh, creo que todos deberían unirse al server de Discord en la descripción y decir, Franco, ve a Azumanga Daioh. Digo, respecto a Azumanga Daioh, también podemos ver qué es Azumanga Interactive. Es propiedad de Bandai Namco Entertainment. En serio, ¿qué tiene este fandom con Namco? Fue fundado en 2009 y este es su logo, donde sale Chiyo y sus amigas que se parecen a las profe y salieron solo una vez. Y podemos también ver todos los juegos que han hecho y... wow. Supongo que solo notaré algunos que me parecen interesantes. Aquí tenemos a Lucky Star Grand Prix. ¿No estábamos con Azumanga Daioh? Bueno, supongo que debemos esforzarnos aún más para evitar nuestra incredulidad. Supondrán que también se incluyen personajes de Azumanga, en lo que están totalmente equivocados. Solo son de Lucky Star. Y a pesar de que Minoru Shiraishi sale en el box art, es exclusivo de la versión de Bandai CD Revolution. También tenemos juegos educativos, como Azumanga Preschool, Hide and Speak with Chiyo-chan, que tiene de personaje invitado a Flicky. Aunque para ser justo, Flicky también fue un personaje invitado en Sonic 1. De hecho, podríamos decir que el personaje de Sonic con una historia más larga, superando el cambio de Sonic en un juego de carrera. Lucky Star Halloween Magic. ¿Por qué hay tantos juegos de Lucky Star? Azumanga Toons, The Game. Es un juego basado en el anime Azumanga Toons, que ya mencioné antes, por lo tanto tiene a personajes de Azumanga y de Sonic. Y en realidad este juego es un reskin de Looney Tunes para la Game Boy Color.
Oh, ahora entendí. Se llama su manga Toons porque es como los Looney Tunes. Al parecer Asuka 120% es un juego de peleas que existe, pero aquí tenemos a Bandai Namco vs Asuka 120%. Y si no fuese suficiente, también tenemos Capcom vs Azumanga Universe. Kill Me Baby, Yasuna's Invention. Me acuerda al Suicide Idea. Este es un plataformero donde debes encontrar piezas para completar el invento de Yasuna. Y también hay varios juegos más de Kill Me Baby. También un reskin de otro juego. O sea, cuando digo que un reskin, no lo digo yo. Canónicamente lo es. Sale en la wiki. Maurajo Crystal Magic. Es un juego de puzzles similar a Tetris. Otra serie que tiene varios juegos aquí es Magical Girl Lyrical Nanoha. Por ejemplo, Magical Girl Lyrical Nanoha Strikers S Battle, que es un fighter en 3D. Ahora tenemos un hermoso juego sobre la fraternité, Kagami en su casa. Y luego viene Kagami in the Search for su casa. Sí, parece que entre uno y el otro su casa se perdió. En el primero las gemelas van a buscar los 12 signos del zodiaco. Y al segundo no deja nada de historia. Y por último, tenemos Kyoto Activities, donde encontramos varios personajes de Tokyo Animation. No es que esto se trataba de su manga Daio. Bueno, en todo caso, cosa que KyoAni hace es absoluto oro. En la carátula tenemos a Yui Hirasawa saliéndose del contorno de la imagen, lo que nos demuestra que es el personaje más poderoso del anime, incluso superando a Haruhi Suzumiya, que ahora no es tan conocida como antes, pero para que se hagan una idea, ella tiene una religión en la vida real, que entre muchas cosas buscan resolver un problema matemático NP solo porque la serie se emitió en un orden distinto al canon. El juego es el único que contiene Kyoto en su título. ¿De dónde viene esta información? ¿Era necesario recalcarlo? Ya que tiene personajes de La melancolía de Haruhi Suzumiya, Keion, Nishiyo y otra vez Lucky Star. El juego es como de actividades, entonces tiene varias cosas que hacer. Y entre esas actividades tenemos Haruhi Suzumiya Fan Music, para aprender música. Con Style of Music, donde van a diseñar varios instrumentos. Gen Factory, está diseñado para aprender patrones con pequeñas. Nicholas Cacho, para aprender patrones, pero con datos. Tengo Man, para aprender música, pero con su opinión. No sé por qué tu opinión se carga de música desde el principio. Y los juegos pueden recordar. El mismo juego pero puede cambiar la canción. Yuki Match Game, es un juego de puzzles donde puedes poner la canción de Yuki Nagano y de la otra alguien se elige el modo de jugador. Maze Global Coins, enseña geografía para ser más por el mundo y medios cosas. Cat Place, enseña patrones de lógica para ver poner datos en el lugar correcto. Michillo por por juego de y así por los datos de Cat Springs y Cruz Cacho vienen parecidos al modo de Michillo. Además, la reunión de Gen Factory no es tan fácil ningún de hecho, ya no sé qué decirle. Eso es todo lo que tengo que mostrar por hoy. Si están confundidos lo entiendo, si no, me dan miedo. Bueno, den like y suscríbanse para que salga la segunda parte con Azumanga Toons, o si quieren ver el resto de mis videos.